Bien, están observando ustedes ya en la pantalla la portada del libro del que le hemos hablado, Víctimas. Parece ser que está resaltado como título genérico, como más digno de mención, el contenido, Jaén en guerra, y después como una tercera parte, el periodo en el que se desarrolla el libro, 1936-1950. A mí se me ocurre preguntarle primero a Luis Miguel, ¿por qué ese periodo de tiempo? Bueno, ese periodo corresponde a la guerra y a la posguerra. Abarca, aunque ponga Jaén en guerra, todos sabemos que la guerra empezó en el 36 y terminó en el 39, pero terminó la guerra, pero no empezó la paz. Entonces, en Jaén capital, que se mantuvo fiel a la República hasta el último día, quitando la ciudad de Alcalá Real, precisamente, y Lopera y Porcuna, toda la provincia estuvo se mantuvo leal. Entonces, desde el 36 al 39 es el periodo republicano, digamos, donde se toca una represión republicana. Y desde 1939, desde el final de la guerra hasta el 50, se toca la represión franquista, que en Jaén coincide no con el principio de la guerra, sino con inmediatamente acabar la guerra hasta el año 50, que es la etapa del primer franquismo. La portada, ¿qué nos quiere transmitir? Que realmente es impactante. Sí, es impactante, me lo dice mucha gente. La portada transmite dolor, desesperación. Se han elegido especialmente los colores rojo, oro y grana, y el negro sobre fondo negro, que son los colores de toros y muerte, los colores de la España profunda, la España del luto. Y víctimas hace alusión a las víctimas vivas, que son las mujeres que sostienen la fotografía, y a las víctimas muertas que quedan representadas en el retrato que aportan las mujeres, ¿no? Porque las víctimas de la guerra no son solo los fusilados y los muertos en los frentes de batalla. Hubo otras víctimas silenciosas que también las refiere el libro, como son las mujeres, como son los niños, los ancianos que sufren las víctimas de los bombardeos, del hambre, de la represión, ¿no? Luis Miguel, en líneas generales, en pocas palabras, ¿qué se puede encontrar el lector que consiga el libro? Pues puede encontrar muchas cosas, porque en realidad, como antes hemos dicho, hay poco escrito sobre la guerra civil, por lo tanto, todo lo que aporta este libro, hay muchísimo de inédito, ¿no? Aporta censos, de los que si quieres ahora comentamos, aporta unos censos que se publican por primera vez de los dos bandos, censos de víctimas de la retaguardia. Hacen recorridos sorprendentes para los que no hemos vivido eso, de las barbaridades cometidas en un bando, tanto en un bando como en otro, en Jaén. Se hace un recorrido también inédito por los procesos sumarísimos de las personalidades republicanas que fueron procesadas y fusiladas, todas ellas, en la posguerra. Y luego también aporta una serie de cifras sobre el coste humano de los dos bandos, de las dos represiones. A lo que has dicho de los censos y las actas de los juicios, recuerdo un tema que trataremos más adelante sobre un paisano nuestro, Cristóbal Valenzuela, que tú dices por ahí, escribe que el fiscal le adjudicaban cierta actividad y el fiscal había puesto no. Sí, efectivamente. No quiero saltarme a ese tema, pero sí, para que vean nuestros paisanos que nos estén viendo la profundidad del contenido del libro, los detalles. Sí, cierto. En el caso de Cristóbal Valenzuela, la anécdota que refiere es que la Falange emitió un informe que está reflejado sobre él y achacándole crímenes cuando él no estaba en Jaén todavía. Entonces el mismo juez le puso no en el informe de la Falange diciendo, oye, esto no es verdad. En ese párrafo que le adjudicamos esa actividad. Háblanos de los censos, porque yo como no sé si este libro... si está terminado el trabajo, ¿se le podría llamar como ese desarmago todos los nombres? No. ¿Están todos los nombres? No. Realmente, como dice el refrán, ¿no? Son todos los que están, pero no están todos los que fueron, porque obviamente no están incluidos todos aquellos que no fueron inscritos en los registros civiles, que no están documentados,
y todos aquellos también cuyas muertes fueron falseadas, que ya hemos encontrado algunas, fueron inscritas como después de... falseadas las causas de la muerte. Las causas de la muerte. Por ejemplo, está inscrita la defunción, pero está expuesto pues como si fuera un cólico o una pulmonía o multisis, derrame cerebral. O cuando en realidad fue muerto pues después de una paliza en una sesión de interrogatorio y la familia lo sabe y fueron a recogerlo al cuartel o fueron a recogerlo a la comisaría, ¿no? Y esto ocurre sobre todo en las víctimas republicanas, porque en las víctimas de la derecha el censo es más completo, es más exacto, porque cuando entró el régimen de Franco, al poco tiempo se instruyó, se creó una figura jurídica, la Fiscalía de la Causa General, que se llama, que recopiló y evaluó en toda España el coste humano de los mártires caídos por Dios y por España, y lo centralizó, y está todo en el Archivo Histórico Nacional de Madrid y la causa republicana. Pero no se ha hecho eso en el bando perdedor. Todavía no se ha hecho en el bando perdedor. Estamos ya en el siglo XXI y todavía no se ha hecho. De hecho, esta es la primera vez que sale un censo publicado en un libro, ¿no? Hay más de 2.000 nombres, ¿no? Más de 4.000. Más de 4.000. En este libro hay más de 4.000. Tengo que decir que aquí no se ha abarcado todavía toda la provincia. Están la capital y los pueblos más grandes, que son los cabezas de partido judicial, que son 10, que son, los digo, pues son, si no se me olvida ninguno, son Jaén, Alcalá la Real, Andújar, Baeza, Cazorla, La Carolina, Linares, Marto, Úbeda y Villacarrillo, y además otros pueblos donde se realizaron fusilamientos y que también se incluye como Arjona, Arjonilla, Bailén, Mancha Real o Torredonjimeno también, ¿no? Aunque estas cifras, aunque estos pueblos abarcan casi el 90% de las víctimas de toda la provincia, es necesario decir que en la próxima edición, que espero que sea dentro de pocos meses, y en la que ya estoy terminando el trabajo, irán todos los pequeños pueblos que quedan por citar. Para completar la provincia, Sí, ¿no? sí, de los dos bandos, efectivamente. Aquí, por ejemplo, me ha llamado la atención el anexo número 3. Para el censo general de víctimas de ambos bandos durante la guerra civil, en la retaguardia, claro está, porque aquí, no, como tú has dicho antes, no había frente, ¿no? Sí, las personas que se citan en este trabajo son víctimas muertas, fusiladas o asesinadas en la retaguardia. Es decir, no en el frente de batalla. Son víctimas cuya muerte violenta es todavía más cruel, porque los hombres van a la guerra a morir y a matar. Van al frente, pero la bajeza humana de un bando y de otro queda patente de una forma contundente y muy clara en la retaguardia, donde se saca a los presos para ser asesinados sin juicio, donde se les saca a las cunetas para ser asesinados, donde se bombardea a la población civil sin defensa antiaérea ni refugio, ¿no? Donde se asesina de forma despiadada, de forma masiva, sin ningún tipo de juicio, y cuando se hacen los juicios son juicios de una semana, donde los únicos informes que se tienen en cuenta son los de la Falange o de la Guardia Civil, por ejemplo. Es decir, en los dos bandos se cometieron estos hechos salvajes e injustos, y realmente pues son dignos de ser. Pero quiero decir algo importante, porque quiero que el espectador sepa que estos listados no son como otros listados que han aparecido, o las cifras me refiero, las cifras del coste humano. No sé por qué hay una tendencia en los investigadores de cuantificar el coste humano solo por las cifras de fusilados, y eso no es así. En una población pudo haber pocos fusilados y muchos asesinados. Entonces, este libro recoge no solo los fusilados, que son muertes por sentencia firme, después de una sentencia judicial, sea justa o injusta, sino también las muertes violentas sin formación de causa judicial, que son los asesinatos, o bien las aplicaciones de la tristemente famosa ley de fugas, ¿no? También incluye todas las muertes en prisión de esa etapa, sea de un bando o de otro, y también las víctimas civiles en bombardeos aéreos, ¿no? Tú quieres diferenciar claramente lo que podría tener de noble, entre comillas, un enfrentamiento, una guerra, trinchera con trinchera, en igualdad casi de condiciones, a lo que se hace a los márgenes de la ley,
en la retaguardia, incluso durante y después de la guerra. Es ¿no? que donde se aplica la represión es la retaguardia. En el frente se aplican estrategias militares, hay bombardeos, muere gente, pero muere gente luchando. Pero en la retaguardia es donde se ve cómo se aplica la represión, de qué manera, qué cosas se hacen y qué crueldades se cometen, ¿no? Aquí, en este anexo, figuran 3 columnas: primero el nombre, después la fecha de la muerte, después el registro civil donde está escrita la defunción. Sí, ¿no? eso es ahí al lector que busque, además está ordenado por orden alfabético, están los mismos listados por orden cronológico anteriormente, también en los capítulos. Esto le va a ayudar al lector o al familiar que busque un desaparecido a empezar a buscar el acta de defunción, y ahí se dice el municipio en cuyo registro civil se encuentra. Y luego le adjudica el bando. Sí. El bando. Sí. ¿Y eso cómo se lo adjudicaste? ¿En función de No, quién es lo muy mató? fácil, no, es muy fácil porque cuando se inscriben las actas de defunción de las personas asesinadas por la izquierda o muertas por la izquierda, cuando en las notas marginales el régimen de Franco se encargó de hacer constar que eran mártires por Dios, caídos por Dios y por España, ¿no? Entonces, los que no lo tenían... No, los que no lo tenían no, porque después hay otras fuentes consultadas. Los que son fusilados aparecen en distintas fuentes, con la palabra fusilado, por ejemplo, en los libros de enterramiento de los cementerios, en los registros civiles, en los archivos militares, es decir, que son varias las fuentes que se han consultado, ¿no? ¿Cuántos tipos de gráficos tiene, José Luis? Tenemos que este está por orden alfabético, después tenemos el anterior, que es por orden Bueno, cronológico. tiene listados, ¿te refieres a listados? Sí, sí. Listados tiene 3 grandes listados. Hay uno al final del gran capítulo de la represión republicana, con los derechistas muertos, otro al final de la represión franquista, con los izquierdistas represaliados, y otro gran listado al final, con más de 4.000 nombres, con todas las víctimas, ordenadas alfabéticamente, para que sea más fácil localizar a la persona que se busca, ¿no? Tienes otro con los sacerdotes, con los párrocos. Sí, bueno, luego hay... Encabezado por el obispo, ¿no? Sí, luego hay bastantes listados parciales de hechos concretos, ¿no? Por ejemplo, el anticlericalismo, la persecución religiosa, el bombardeo de Jaén, las sacas del 37... Es decir, de cada hecho, pues hay pequeños listados, pero hablo de los grandes, de los que... Es que hay muchos, ¿eh? Sí. Lo bueno que tiene este libro... 832 páginas. 32 páginas. Lo bueno que tiene este libro es que no arroja cifras sin más. Las cifras que arroja son inéditas también, que ahora las comentaré. Pero por primera vez dice, este libro aporta, bueno, estas son las cifras que yo he encontrado, pero aquí están los nombres. Yo no voy a especular con las cifras ni me voy a inventar nada. Los nombres están ahí para que la gente lo compruebe, ¿no? Retomamos aquello que dijimos antes, que el libro se puede, si alguien quiere y puede, cuestionar. No, por supuesto. Digo, porque dice de dónde está el dato, dónde está extraído el dato, dónde está a pie de página, la nota de pie de página, los orígenes de la información, y te somete a un cuestionamiento del lector. Efectivamente, de hecho ya he recibido, desde que salió el libro hace muy poco tiempo, y he recibido multitud de correos electrónicos, sí, de algunas personas, pues la mayoría felicitándome, y algunas personas, pues que no les gusta la otra mitad del libro, ¿no? Bueno, es normal, eso yo ya contaba con eso, ¿no? Sí, hay que contar porque con eso. Tenía que haberse llamado como el título que le puso nuestro ilustre paisano Juan Eslava Galán a su último libro, que es una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie, ¿no? Sería más acertado ese título, pero bueno. En cuanto a los episodios más novedosos, quizás menos conocidos por el público que desde luego esté interesado por el tema de la guerra, ¿cómo destacarías tú? Bueno, hay muchísimos episodios que son sorprendentes, son nuevos, inéditos, absolutamente. Algunos lo habrán oído por rumores, pero no han sabido nunca qué había de verdad y qué había de mentira, ¿no? El tesoro llevado a Valencia de Jaén, el tesoro de la catedral, la custodia del Santo Rostro, la corona de la Virgen de la capilla, las cajas fuertes de los hacendados propietarios que fueron adjudicadas al Banco de España de republicanos, y que fueron llevados a Valencia, escoltadas, y se levantó un acta
inédita que se publica en el gobierno civil de Jaén con un notario y que se lacraron y se precintaron todo ese tesoro, que se ha especulado mucho, que sí, ha habido de todo, ¿no? Hubo robo, evidentemente, hubo enriquecimiento personal, hubo hurto, pero esas grandes reliquias que se dice que fueron, que se repartieron como un botín, los malhechores, bueno, hay muchos mitos en torno a esto. En torno a estos tesoros incautados, además inmediatamente que fue tomada Alcalá Real, que cundió un poco el pánico en la capital, pues el tesoro fue llevado a Valencia con una acta notarial que está en los archivos militares, que se ha inscrito literalmente, que se ha transcrito literalmente, y que bueno, y es apasionante. Que refleja el contenido. Sí, absolutamente. Todas las cajas, de todos los lacres que se le ponen, de todo lo que lleva. Y la procedencia de... Sí. Otro aspecto curioso, sorprendente, es el pacto que hicieron los socialistas con las tropas franquistas el último día de guerra para que no hubiera derramamiento de sangre y hubiera una rendición en Jaén, puesto que Jaén es una capital que se mantuvo fiel a la República, entonces sospechaban que podía haber muchos muertos, ¿no?, a la entrada de la ciudad. Es una historia que también se desconoce, porque muchos comunistas estaban presos por los socialistas, porque el día 5 de marzo, una semana antes, el golpe de Casado, del coronel Casado, había, en contra del último decreto de Negrín, pues había ordenado pues, el encarcelamiento y el desarme de los comunistas que se negaban a la rendición y que querían proseguir la guerra a toda costa, ¿no? Pues bien, hubo un pacto de rendición y se pactó que en la salida de 200 socialistas en camiones y entonces las tropas franquistas, las condiciones que pusieron eran que los comunistas se quedaran en la cárcel, que tenían que seguir una ruta que ellos le trazaran y que tenían que salir desarmados. En esos 200 dirigentes socialistas iban el gobernador civil, iban diputados a Cortes, iban alcaldes de la provincia, iban concejales. Bueno, pues iban con dirección al exilio, a tomar el barco que les llevaría al exilio en Alicante y en Almería. Pues bien, eso fue una trampa mortal, porque se confió en que iban a respetar ese pacto y cuando salieron de Jaén, a la altura de Baza, llamaron informando a las tropas franquistas en Granada por dónde iba el convoy. Y a la altura de Baza se rompió el convoy. Fusilaron allí mismo a muchos, otros se echaron al monte huyendo, otros volvieron a Jaén. Y bueno, fue una tragedia realmente. Al final, fusilados, socialistas y comunistas. Bueno, pues para que no se fiaran de ellos. Aquí habla de los mitos que este libro desmonta. ¿Cuáles son esos? Sí se desmontan algunos mitos, sí. Yo desde que era pequeño o más joven he leído algunas cosas que ahora me he encontrado en los archivos que no son como me las decían, por eso se rompen algunos mitos. Algunos mitos son, por ejemplo, los trenes de la muerte, famosos trenes de la muerte, dos trenes que salieron de Jaén con dirección a Madrid de presos derechistas el 11 y el 12 de agosto de 1936. Pues bien, en este libro se aportan documentos inéditos y absolutamente incontestables de que no se puede atribuir a las autoridades republicanas de Jaén, esa matanza tan indiscriminada que se hizo con esos presos derechistas en Vallecas, sino que fueron los milicianos madrileños los que... Y siempre se ha pesado eso, y además hay en documentos de la misma falange que reconocen que el mismo hijo del gobernador civil en funciones, de Pablo Flores Urdapilleta, que era el número 2 de la provincia, el hijo, que era falangista y él era socialista, iba en esa expedición y bajó a despedirse de su hijo, diciéndole, hijo, delante de los falangistas, que luego lo testificaron, os vamos a llevar a Madrid porque aquí corréis peligro, porque hacía pocos días que habían asaltado la prisión de Úbeda. La prisión de Úbeda. Y habían muerto 47 derechistas. Y entonces se los llevaron a Madrid. Y incluso el telegrama del director general... Está ahí el telegrama, ¿no? Sí, el telegrama del gobernador civil al director general de prisiones, que por cierto era de Jaén también, Pedro Villar Gómez, pues explicaba claramente el motivo de esa expedición. Ese es un mito que había que aclarar. Otro mito, por ejemplo, es la población reclusa que tenía la catedral. La catedral fue convertida en cárcel para presos derechistas durante la guerra. Pues bien,
hay algunas publicaciones de alguna persona, de algún sacerdote en concreto, que asegura que hubo 2.000 presos. 2.000 derechistas allí. Bueno, pues no, realmente no fue así, porque yo presento por primera vez unos documentos tan incontestables como los partes de recuento de los funcionarios de prisiones, los partes de recuento firmados por los entrantes y los salientes, y en los que se ve que en la fecha de máximo apogeo, que es agosto del 1936, pues no llegó a superar los 700 o ni siquiera los 800 reclusos, y de ahí fue decreciendo. Es decir, son mitos que no sé por qué nos creemos todo lo que se escribe y... A veces intencionadamente se han transmitido, como en este caso de Doctrina de la Muerte, de atribuir una responsabilidad a las autoridades que en tu libro queda demostrado que por lo menos el responsable de la presión, el gobernador civil, no tenían intención de alejarlos de un peligro porque no... Pero eso la propia Falange lo reconoce en su informe, lo que pasa es que no interesó decirlo en su momento. La autoridad republicana de Jaén quiso, después de la salvajada que se cometió en Úbeda, que no ocurriera eso en Jaén, y ocurrió en Madrid. Sí, pero es que para matar a esas personas no era necesario fletar dos trenes y llevarlo a Madrid para matarlo, al margen de la voluntad de las autoridades republicanas, que eran responsables de la custodia, y eso queda claro, y como tú dices, es uno de los mitos malintencionados que se están vertiendo a través de la historia. Muy bien, pues vamos a parar un poquito, hacemos el último descanso y continuamos, si no te importa, después de la publicidad. Volvemos en unos minutos con ustedes. Bien, de nuevo con ustedes. Antes de continuar, quería decirles que el libro, como antes le he comentado, solo lo pude conseguir ayer porque esperaba obtenerlo en las distribuidoras o librerías habituales, pero me han explicado que no es así. El editor es el Ayuntamiento de Jaén y ha decidido que el libro solo se va a vender en las taquillas del Teatro de Arimelia y solo en horario de tarde, de manera que ya saben ustedes dónde pueden adquirirlo si acaso les interesa el tema. Vamos a continuar con el tema del libro, Luis Miguel. El tema de las cifras. ¿Hay cifras que pueden cuestionar otras dadas anteriormente y ponerlas en tela de juicio en tu libro? Sí, hombre, sobre todo porque mis cifras son inéditas. Son inéditas pues, como antes he comentado, que solamente han salido cifras de fusilados, cuando en realidad las víctimas son más que los fusilados, ¿no? Por los criterios que antes te he comentado. En cuanto al coste humano, yo he podido contabilizar en las víctimas causadas por la izquierda en la provincia de Jaén en torno a 1.800 derechistas que fueron asesinados por los republicanos durante el 36, sobre todo durante los 6 primeros meses que fue cuando hubo ese estallido violento tan tremendo, desde el pronunciamiento del golpe militar hasta el bombardeo de Jaén aproximadamente, hasta abril del 37. A partir de ahí no se producen muy esporádicamente ya, ¿no? Pero el estallido violento fue ese. 1.800 derechistas. Sí, 1.800 derechistas muertos. Por contra, cuando acaba la guerra y se inicia la represalia republicana en la provincia de Jaén, he contabilizado, utilizando los mismos criterios que antes hemos dicho, fusilamientos, asesinatos, muertes en prisión y víctimas de bombardeo, 3.200 republicanos muertos. Todos están con nombres y apellidos. Otro dato novedoso que aporta el libro y que nos puede servir para cuantificar la magnitud represiva de ambos bandos es cuántos presos simultáneamente coincidieron en las cárceles de Jaén y cuántos presos murieron en las cárceles, por ejemplo, que eso es otro dato. Pues bien, en cuanto a la población reclusa, decir que en la ciudad de Jaén, que era donde era el centro aglutinador del poder jurídico, pues coincidieron, según los documentos que aporto, 1.200 derechistas simultáneamente encarcelados. Pues bien, en 1941, esto se refiere a agosto del 36, que es cuando es el máximo apogeo, ¿no? de la represión. Pues bien, en 1941, en febrero de 1941, solo en la prisión provincial de Jaén hay 4.000 republicanos encarcelados. Solo en la prisión provincial de Jaén, aparte de la prisión de Santa Clara, de la prisión militar de Santa Úrsula, las prisiones de partido, etc. Esto quiere decir que el régimen franquista multiplicó por 4 el número de presos en la ciudad de Jaén.
Y si atendemos a la cifra o a la pregunta de cuántos murieron dentro de la cárcel por cualquier motivo, malos tratos, de hambre, suicidios reales, suicidios fingidos, etcétera. Pues bien, esto es un dato curiosísimo. En toda la provincia, no en la ciudad de Jaén, en toda la provincia yo he contabilizado 77 derechistas que mueren en las prisiones, o bien en la prisión provincial o en las prisiones de partido. Pues bien, acabada la guerra, contabilizo 466 republicanos que mueren en la prisión. Esto quiere decir que la mortandad penitenciaria en el régimen franquista multiplica por 18 la mortandad penitenciaria contabilizada en régimen republicano, en el periodo de guerra. Teniendo en cuenta una cosa, que estas víctimas de mortandad, que por ejemplo la de mortandad violenta, que es la que antes hemos dicho, 1.800 derechistas muertos y 3.200 republicanos muertos, hablamos de que los 1.800 derechistas muertos lo fueron en periodo de guerra y los 3.200 republicanos muertos lo fueron en su mayoría en tiempo de paz. Que no se nos olvide. Sí, la responsabilidad. Se puede achacar que durante la guerra podría haber un descontrol, ¿no? Es que hubo un descontrol. Hubo un descontrol y además el gobierno republicano no pudo o no supo controlar ese estallido violento desde los primeros momentos del golpe de Estado hasta finales del 36, principios del 37. Pues según nos dice lo de los temas de los trenes de la muerte, no controlaban ni a los suyos. No. Además tenemos que tener en cuenta que había una indisciplina en el bando republicano que no se producía en el bando nacional, por una razón muy sencilla, porque en el bando nacional había soldados profesionales. Pero en el bando republicano se improvisó un ejército de campesinos, de obreros, donde atendía, unos eran anarquistas, otros eran socialistas, otros eran comunistas, otros eran republicanos, otros eran moderados, otros eran radicales, unos milicianos no obedecían las órdenes de su jefe si era de otra ideología, que eso se producía mucho, había abandonos en el frente, había represalias, bueno... Era un ejército improvisado que estaba predestinado al fracaso. También lo refleja el Lava en ese libro de la historia de la guerra civil, bien esa anarquía que reinaba en el ejército. Claro. Y siguiendo con las cifras, hay unas cifras curiosas sobre las víctimas de Torredonjimeno. Pues sí, en Torredonjimeno tuvo muchas muertes violentas. Fue un pueblo que se recogió mucha represión, de un bando como de otro. Aunque, claro, las cifras que yo he contabilizado en el registro civil de Torredonjimeno son de 43 derechistas asesinados dentro del término municipal de Torredonjimeno. 42 muertes violentas y un derechista muerto en prisión. Pues bien, esta cifra se nos repite, curiosamente, en la represión franquista. En el caso de Torredonjimeno, curiosamente, la estadística ha coincidido. Se ha equilibrado. En algunos municipios está descompensada, pero aquí se equilibra. Yo no sé si eso ha sido casual o no, pero... Será cosa de la luna. Se fusilaron a 37 tosirianos en la capital de Jaén y se fusilaron a 6 republicanos también aquí en la Plaza del Pueblo de Torredonjimeno, con lo cual, sumando los dos, nos da el mismo 43 también. La misma cantidad de un bando que de otro. Es muy curioso. Es curioso. En fin, ahora si nos salimos de la cifra y nos vamos un poco al análisis de la situación, Luis Miguel, ¿tú crees que está la sociedad preparada para recuperar totalmente la memoria histórica? ¿Está o estamos? Bueno, sobre esto hay discrepancias, ¿no? Y es un tema delicado. Ciertamente hay que reconocer que es un tema delicado. Hay quien piensa que todavía es pronto, porque se pueden abrir viejas heridas. Yo en la presentación de este libro, cuando se puso el audiovisual al final, yo vi llorar a una cantidad de gente tremenda, ¿no? Es reciente, pero yo discrepo con los que dicen que todavía hay que dejar pasar 2 o 3 generaciones. Bueno, yo creo que no. Nosotros ya somos la 4ª generación. Es decir, yo, con la edad que tengo, pertenezco a la 3ª o 4ª generación de posguerra. Significa esto que
los que somos nietos o bisnietos, yo no tengo ningún abuelo represaliado por ninguno de los dos bandos, pero los que sí pertenezco a esa generación de nietos que se preguntan qué ocurrió en nuestra tierra para que nuestros paisanos y nuestros vecinos se degollaran unos a otros y se mataran de esa forma y con unos procedimientos que escapan a toda razón, ¿no? Y con una crueldad extrema, ¿no? Yo pertenezco a esa generación de los que se preguntan, que quieren saber, queremos saber qué pasó y no nos vamos a esperar 2 generaciones más para morirnos y no saberlo. Ya estamos superando muchos escollos, 40 años de dictadura, de censura, de imposibilidades de acceder a los archivos. Hemos superado un pacto de silencio de la transición, donde no se podía hablar del tema. Hemos superado los 50 años que la ley de archivos protege para la confidencialidad de los documentos, especialmente protegidos como expedientes penitenciarios, registros civiles, procesos judiciales, procesos sumarísimos, etc. Ya hemos superado todo eso. Evidentemente hay personas que tienen longevas, que todavía viven, y hijos que todavía viven y que de niños han vivido eso y que recordar aquellos traumas les conmueve, ¿no? Pero yo creo que estamos en disposición de empezar desde hace pocos años a ofrecer datos rigurosos y datos fiables, sobre todo a ámbito local, porque se conoce mucho a ámbito nacional, pero en ámbito local es absolutamente desconocido. Este será el primero de otros libros, no solo míos, sino de otras personas, porque ahí indico cómo acceder a archivos. Un camino a seguir, ¿no? Efectivamente, se ha abierto unas líneas de investigación. Además, curiosamente, antes te comentaba que me ha sorprendido ser yo el primero que ha accedido a los sumarios a los procesos sumarísimos de las autoridades republicanas, ¿no? Yo pensaba que eso ya los profesores de la universidad ya lo habían trillado aquello. No, pues no hay, parece ser que todavía hay cierto recelo. Lo que sí, y además esto lo digo para las personas que se animen a escribir o a investigar. Hay que, independientemente de lo que nos dicte nuestro sentimiento, nuestra ideología o al partido al que votemos en las elecciones democráticas de la sociedad en la que pertenecemos, independientemente de eso, hay que ser respetuoso con las víctimas de los dos bandos. Yo discrepo con las personas que solamente quieren publicar un censo solo. Yo discrepo. Hay que publicar los dos censos y hay que publicar las barbaridades de los dos bandos y que se comparen y que cada lector saque sus propias conclusiones, ¿no? Y hay que regalar rigor histórico. Sí, la única manera de conformar una opinión correcta será en base a la verdad. Si no, podemos conformar una opinión equivocada y por lo tanto que no nos conviene a nadie ni al futuro. Después hemos comentado que le pondremos a ustedes un documental para el final en el que lo que se pretende o lo que pretende el autor es pues hacer que se medite, se recapacite sobre los horrores de la guerra, sobre los horrores de nuestra guerra, quizá para como hemos comentado aquí otras veces al hilo de otros temas, que hay que pasar página, pero hay que leer bien el libro antes de pasar la página. Vamos, si no te importa, Luis Miguel, y nos centramos en el tema de Torredón Jimeno, de Cristóbal Valenzuela Ortega, que no sé si tú sabes que aquí la agrupación local del Partido Comunista se llama Cristóbal Valenzuela. Sí, bueno, Cristóbal Valenzuela Ortega fue un tosiriano que tuvo una importante relevancia política en los años de guerra, ¿no? Y en los anteriores a la guerra. Cuando tenía solo 23 años de edad, Cristóbal Valenzuela fue uno de los fundadores del Partido Comunista en Torredón Jimeno y participó y encabezó grupos de protesta y en el bienio negro, en el año 33 y 34, cuando gobernaba la derecha. Estuvo siempre vinculado al Partido Comunista y a raíz de los disturbios y de la huelga general de octubre del 34, se fue a Moscú. Estuvo en Moscú durante todo ese tiempo, 35, estuvo como año y medio aproximadamente, trabajó en una fábrica de automóviles y estuvo formándose en las escuelas de capacitación política moscovitas, ¿no? Volvió cuando ganó el Frente Popular las elecciones, en febrero del 36, y
nada más iniciarse la guerra fue destacado al frente, fue nombrado comisario político, estuvo en el frente en Cerro Muriano y después de allí fue destinado al frente de Teruel, pero en Valencia, que es donde estaba el gobierno de la República, se le destinó nuevamente a Jaén por su formación en la reforma agraria, ¿no? Fue asesor. Era su especialidad. Era su tema. Cristóbal Valenzuela era un experto en la reforma agraria y en los problemas del campesinado en general. De hecho, durante la guerra fue, al volver, en el año 37, fue asesor del ingeniero de la reforma agraria en Jaén, ¿no? Dio muchísimos mítines, dio más de 80 mítines en la provincia. Fue nombrado secretario provincial del Partido Comunista en sustitución de José Aroca. Sus artículos se divulgaron muchísimo, conferencias escritas en el periódico del Partido Comunista, El Frente Sur, que sale publicado también en el libro. Sí, sí, lo he visto por ahí. Sí. Cuando acaba la guerra, se le detiene. A los pocos días de acabar la guerra, el 11 de abril del 39, vienen numerosos guardias civiles a Torredonjimeno, a casa de su suegro, y lo detienen y se lo llevan a Jaén. Bien, el proceso se le hace muy rápido e inmediatamente, después de un proceso rapidísimo, se le condena en un mes escaso a muerte, ¿no? En ese proceso, cuyos documentos, algunos de los documentos curiosos se transcriben en esta obra, se habla cuáles fueron los testigos de cargo y de descargo, quiénes testificaron en contra, quiénes testificaron a favor, cómo algunas personas, bastantes personas de derecha, declararon a favor de él, diciendo cómo era y cómo se había portado con él y cómo le había salvado la vida. Y al final, el destino de Cristóbal Valenzuela, al final, en la sentencia, bueno, se le fusiló por ser un líder comunista, pero realmente en el proceso sumarísimo no se le atribuyó ni un delito de sangre ni un hecho violento que obrara en el sumario. Aquí, ahora si puede realización, podemos intentar mostrar la página en la que vienen las fotos de Cristóbal y un cartel ilustrador de algunas de sus conferencias. Has dicho antes, has mencionado numerosos guardias civiles, parece ser que pensaban que podía haber una resistencia, que podía tener armas y cosas de pensaba esas. que era, como era un líder comunista, pues pensarían que estaría armado o que alguien lo protegería, pero realmente él sabía perfectamente que no tenía delitos de sangre. Y él fue una de las personas que confió en las palabras del caudillo cuando dijo que nada tenían que temer los que no tuvieran las manos manchadas de sangre. Cristóbal Valenzuela era un teórico de la reforma agraria, defendió a la República porque era su ideología, pero nadie, en el sumario obran todos los documentos, nadie le atribuyó nunca un delito de sangre ni un hecho violento. Y es curioso cómo la propia Falange le atribuye, como antes lo hemos comentado, sí, hasta la saca del 37, después del bombardeo, hasta los trenes de la muerte, cuando en realidad él no estaba ni siquiera en la provincia de Jaén. Al final solo queda demostrado la virulencia de sus palabras y de sus escritos. Porque sí. había... Él era muy contra la quinta columna, él era muy radical. Muy radical, sus expresiones. Y entonces el mismo juez subrayó esa pero en realidad en el sumario se le procesa por ser líder comunista y hacer propaganda contra el fascismo y contra el franquismo, pero no se le atribuyen ningún hecho violento directamente imputado en el sumario, no hay ninguno, no hay ninguno. Lo que tú dices, se confió. Una cuestión que yo quería, ya porque creo que se nos acaba ya el tiempo y queremos poner el documental, ¿cómo ha sido, de quién ha sido la idea y por qué traer a Paul Preston para presentar tu libro? Bueno, la idea fue mía, ¿no? Porque Paul Preston para mí es un hombre que tiene una trayectoria envidiable, ¿no? Es uno de los hispanistas de talla internacional más conocidos y más prestigiosos, que pertenece a una saga de hispanistas como Gerald Brennan o Ian Gibson, que han visto la guerra y han estudiado la guerra civil española sin la presión que sentimos los españoles por simpatía o enemistad de un bando a otro. Ellos lo han visto desde fuera, ¿no? Desde una perspectiva más neutral.
eso han hecho que los trabajos de estos hispanistas sean realmente extraordinarios y equilibrados, ¿no? Es un aval para tu libro y también es un aval la cantidad de público que llenó el teatro. Bueno, eso realmente sí me impresionó. Yo he hecho muchas presentaciones, he asistido a otras presentaciones de muchos libros y yo no me esperaba que el Teatro de Arimelia superase el aforo, que hubiese gente de pie, los 3 pisos de los anfiteatros se llenasen completamente y me sorprendió y se cerraron las puertas, se quedó gente en la calle, no pudieron entrar. Aquello me impresionó muchísimo, ¿no? Evidentemente el mérito es para Paul Preston, ¿no? Porque él impartió una conferencia y también por la expectación que levantó el libro y porque tengan en cuenta que todo lo que se dice en el libro es concretar rumores, perfilar y documentar lo que fueron rumores de alcoba, rumores de taberna. Eso despierta el interés no solo de los mayores, sino de los hijos que escuchaban aquellos rumores y otras cosas que no eran rumores, que yo me he espantado y que no había oído hablar de ellas, también están en el libro. Y algunos que habrán eximido como tesis y como dogma algunas cuestiones, ahora verán que no es así, tendrán oportunidad además de discutirlas contigo. Pues muy bien, creo que ya llevamos bastante tiempo aquí hablando del libro, hablando a nuestros amigos de Torre Don Jimeno. Antes de que se me olvide, quiero que te comprometas con nosotros a venir cuando saques la segunda parte. ¿Va a ser segunda parte o va a tener otro título? Pues bueno, lo que estoy trabajando es la segunda edición, más que segunda parte, la segunda edición, pero que llevará más cosas, llevará más fotografías y llevará los listados de los pueblos que faltan, que son los pueblos más pequeños de la provincia. Eso saldrá, pues no sé, el año que viene, pero no sé cuándo. Muy bien, pues aquí te esperamos para esa ocasión. Antes de que yo cierre el programa, si tú quieres decir alguna cosa más, dirigirte a nuestros paisanos. No, solo apuntar que yo reconozco que es un tema espinoso, pero yo creo que el mensaje que puede quedar, me gustaría que fuera más que para remover el recuerdo de los que ya lo han vivido, remover la reflexión de los que no lo vivieron, ¿no? Es decir, de la juventud. Que pensemos que la guerra, que no vivimos, no son batallitas del abuelo que nos quedan muy lejanas. Que cuando yo nací todavía estaba el régimen franquista, y cuando yo era niño todavía se seguía fusilando a gente. Y que algo debió pasar en este país, no solo en los años de guerra, sino en los años anteriores, para que nos preguntemos qué ocurrió en este país. Pero, por favor, que lo hagamos dentro del respeto y no utilizar la investigación histórica para descarnar a un bando con el que no nos sintamos afín. Evidentemente, los demócratas, los que nos sentimos demócratas, estamos en contra de cualquier dictadura y no por eso tenemos que ponernos yo creo que el historiador tiene que ser un poco, ver la historia desde el momento que transcurre y no criticar los hechos 60 años después, porque ahora tenemos todos un régimen político, una cultura, una formación, una forma de ver las cosas. Entonces era distinto, por tanto no se puede comparar ni equiparar los sucesos que ocurrieron desde los años 30 hasta los años 50, por ejemplo, que fueron convulsivos totalmente, y compararlos con los que tenemos ahora. No comparar, reflexionar sobre todo, y a la juventud que piense que son nuestro futuro, que piense que esto está más cerca en el tiempo de lo que pensamos, de lo que ellos piensan, y que se siembre entre ellos la reflexión de que jamás, nunca debe ocurrir una barbarie como la que ocurrió en nuestro país, en nuestra provincia y en nuestro pueblo, como la que ocurrió en esos años. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros y que sirva, como tú dices, este libro para que cada uno ponga su granito de arena para que no se vuelvan a repetir, para evitar cualquier posibilidad de que esto pueda repetirse. Pues bien, espero que ustedes se hayan distraído y que les haya interesado el tema. Habrán visto que la conversación con Luis Miguel es absolutamente distendida. Yo quiero recordarles su página web, www.sancheztostado.com,
si no se acuerda de la W, con que ponga Sánchez Tostado tiene bastante, le aparece una página que está toda su obra, y algunos relatos completos muy amenos. Otra cuestión es dónde pueden adquirir su libro, porque ya que no puede ser las dispensadoras habituales de libros, las librerías y papelerías y sitios habituales. Les recuerdo que en las taquillas del Teatro de Arimelia, por las tardes, allí en Jaén lo pueden adquirir, y les dejamos, como lo hemos comentado antes, con un documental en el que el autor pretende. Este documental se exhibió durante la presentación del libro. Por cierto, que la presentación, con todos los discursos y las intervenciones, la pueden ver ustedes mañana en nuestro horario habitual. Después del informativo se la pondremos completa, y claro, ya le restaremos el audiovisual que le vamos a pasar ahora, en el que el autor, como les decía, solo pretende llevarle a ustedes a la reflexión del dolor que supuso para esa familia el vivir aquella guerra. No son imágenes bastante tristes, no quiero decir con ello que ustedes no las vean, pero piensen que es muy posible que le afecte a la sensibilidad quizá de los mayores, quizá de los que tengan un recuerdo más cercano de aquella historia. Nada más, buenas noches y muchas gracias.